A continuar con esta primera parte de la fisiología del sistema nervioso. Hemos ido primero identificando, ¿no?, la organización del sistema nervioso principal y básicamente el sistema nervioso central, y luego hemos empezado también a relacionar, ¿no?, cómo funciona la neurona, cómo utiliza el sistema nervioso un lenguaje común propio, un lenguaje que permite desarrollar todas sus funciones, funciones que son tan importantes y fundamentales para poder mantener la vida, que a través de ese lenguaje estamos hablando de lo que es la generación de electricidad con la intervención de los electrolitos, sobre todo el sodio, cloro, potasio, va a permitir que el sistema nervioso pueda alcanzar a desarrollar una cantidad importante de funciones, ¿no? Y también a la vez el sistema nervioso realiza funciones propias que en el caso de nosotros, de nuestra especie, ha marcado la diferencia y sigue marcando la diferencia en relación a los otros seres vivos, ¿no es cierto? Perdón un ratito. Bueno, entonces ahora vamos a reconocer cómo el sistema nervioso se conecta entre sus distintos niveles. Estamos hablando del nivel medular, al nivel subcortical y también al nivel cortical y viceversa. Y no solamente eso, ¿no?, sino que el sistema nervioso se va a aperturar hacia los distintos órganos, sistemas a los que tiene bajo control, ¿no? Y prácticamente pues controla a todos los otros sistemas que son parte de nuestro organismo. Además, marca la diferencia entre las distintas especies, esa capacidad que tiene el sistema nervioso de poder desarrollar múltiples actividades a partir de una serie de circuitos que va a empezar a formar el sistema nervioso y que van a tener su principio en lo que viene a ser el impulso nervioso, ¿no?, lo que hemos visto en la anterior clase, y cómo a partir de ese impulso nervioso el sistema nervioso a la vez va a poder desarrollar funciones complejas y también funciones simples. Vamos a hablar ahora de lo que significa la sinapsis, porque ese es el mecanismo que le permite al sistema nervioso poder entrar en comunicación, en actividad entre los distintos niveles, y además poder manejar una serie de mecanismos de control que van a hacer que nosotros podamos desarrollar actividades muy finas, muy específicas, muy detalladas, que otros seres superiores no lo pueden realizar. Además, hemos indicado, ¿no?, que bueno, la cantidad de neuronas es limitada, ¿no? Tenemos una cantidad de neuronas ya prácticamente establecida, pero la comunicación entre esas neuronas, entre esas distintas neuronas, entre los distintos niveles, es casi limitado, ¿no? O sea, se piensa que la capacidad del cerebro, del sistema nervioso, es tanto o más amplio que la cantidad de estrellas que hay en el universo, ¿no? Y eso ya es un número grande, ¿no?, importante, muy, muy importante, porque el sistema nervioso se sigue ampliando, sigue aumentando la cantidad de estrellas, galaxias y demás. Entonces parece que el sistema nervioso, el universo es infinito, ¿no? Y la capacidad del sistema nervioso es algo así, algo parecido. Pero en este órgano de aproximadamente 1200 gramos, ¿cómo es que se va a dar esa posibilidad de tanta apertura? Eso se debe a la sinapsis, a este mecanismo que vamos ahora a observar,
y que es muy importante y fundamental para que nosotros primero hayamos marcado la diferencia con los otros seres vivos y a la vez marquemos la diferencia entre nosotros mismos, haciendo de nosotros seres un tanto así individuales, ¿no? Con capacidades distintas y probablemente con capacidades que ni siquiera las hemos explorado, pero que las tenemos. Entonces vamos a empezar hablando de este tema básico, importante, para poder ir nuevamente armando o correlacionando lo que significa el sistema nervioso ya desde el enfoque funcional. Ahora, ¿qué es una sinapsis? Es solamente un contacto funcional, una conexión, en otras palabras. Una conexión que es real y es virtual o algo así, ¿ya? Entre una neurona y otras células, ¿no? Y las otras células pueden variar entre otra neurona, una célula muscular o una célula glandular. Entonces son las posibles o los posibles contactos funcionales, o sea, las posibles sinapsis que se van a dar en nuestro organismo. Pero para poder hablar de sinapsis, la primera neurona tiene que necesariamente ser una neurona, una célula que es parte del sistema nervioso enteramente, ¿no? Estamos viendo en esa imagen la multitud de sinapsis, de conexiones, de contactos funcionales que se van a dar en el sistema nervioso. Pero estos contactos no están ya, como decirles, no están ya marcados, sino que nosotros los vamos marcando. Nosotros vamos realizando estos contactos con las actividades que vamos realizando continuamente, las distintas actividades que vamos realizando. Entonces, cuando hablamos de sinapsis, vamos a hablar también de lo que es la célula presináptica y de la célula postsináptica. Entonces, otra vez les repito, ¿no? La célula presináptica tiene que ser necesariamente una neurona. Y la postsináptica puede ser otra neurona u otra célula, ¿no? Que puede ser muscular en su variedad, lisa, estriada, cardíaca, o puede ser una célula glandular, igual, ¿no? En la variedad de glándulas que están distribuidas en nuestro organismo, ¿no? Por ejemplo, a ver, las glándulas salivales, no sé, el páncreas, que es otra glándula, el hígado, en fin, una variedad de glándulas que están distribuidas en nuestro organismo, también van a estar en relación con lo que son las sinapsis. Ahora, dentro de la sinapsis también se reconoce la superficie presináptica, o también que se denomina botón sináptico, el espacio sináptico o hendidura sináptica y la superficie postsináptica. Entonces son tres esos elementos que van a ser parte de la sinapsis. Ahora, el espacio sináptico o hendidura sináptica es lo que básicamente representa, o es mejor, el medio interno del sistema nervioso. No se olviden, ¿no? Que para que estemos en equilibrio, el medio interno tiene que estar en buenas condiciones, o sea, tiene que estar equilibrado también, ¿no es cierto? Entonces, para que el sistema nervioso pueda desarrollar de forma adecuada sus distintas funciones, entonces este espacio tiene que estar en buenas condiciones, porque aquí se van a producir una serie de interacciones que van a permitir que el sistema nervioso pueda desarrollar la cantidad y variedad de funciones a las que está destinada, ¿no? Ahora miren, ese espacio sináptico o la hendidura sináptica mide entre 20 a 30 nanómetros, o sea, son espacios muy, pero muy reducidos, ¿no? No sé si se acuerdan del glomérulo renal, de lo que representa el endotelio capilar del glomérulo, ese endotelio que es fenestrado. Ese endotelio varía más o menos entre 60 y 100 nanómetros el espacio que hay entre las células, ¿no? Entonces fíjense, la hendidura sináptica es mucho menos que eso. Por eso parece que no hubiera espacio, sino que este espacio fuese virtual, pero sí existe y sí es importante para que se puedan desarrollar las sinapsis, ¿ya? Entonces esos tres elementos son importantes para poder conformar lo que viene a ser la sinapsis como tal.
Ahora, ¿cómo se arma la actividad sináptica? A partir de lo que viene a ser un estímulo. ¿Ya? Entonces vamos a ir armando un algoritmo que utiliza el sistema nervioso para poder desarrollar sus distintas actividades, donde va a estar de por medio la sinapsis. Entonces, cuando se presenta un estímulo cualquier estímulo, no sé, digamos, un sonido, entonces ese estímulo va a ir a impactar sobre las dendritas, ¿no? Entonces va a producir la formación del impulso nervioso, lo que estábamos hablando anteriormente, ¿no? O sea, lo que utiliza el sistema nervioso como lenguaje común. Entonces va a producir una despolarización de la membrana y eso va a llegar hasta el soma, ¿no? Y hemos indicado que el soma es como el centro regulador, ¿no es cierto? Y si el soma, o mejor, si el estímulo que ha llegado hasta el soma no va a superar el umbral de excitación, recuerda, ¿no? El umbral de excitación más o menos se mantiene en unos menos 45 milivoltios. Si no va a llegar hasta ese umbral, entonces la información va a terminar, o sea, no va a continuar el estímulo, por decir, es el sonido, ¿no? Si el sonido tenía que llegar hasta un área del cerebro, entonces si es que ese sonido no es lo suficientemente importante, no es un estímulo que pueda superar el umbral de excitación, entonces ahí se va a quedar todo. Pero si es que el estímulo, ese sonido, vamos a decir, supera el umbral, entonces nosotros ya lo vamos a empezar a decodificar, porque eso va a viajar a través de lo que representa el impulso nervioso, ¿sí? Hasta poder llegar al sitio donde tiene que llegar. O sea, hasta lo que viene a ser la superficie presináptica, para que luego pueda contactarse con otra, bueno, vamos a decir, neurona, y ese impulso, ese estímulo, continúe hasta llegar a donde tiene que llegar, bueno, generalmente el sistema nervioso central, al área auditiva, ¿sí? Y en el área auditiva todavía va a llegar a sitios donde se tiene que decodificar y darle, a ver, sentido, darle una realidad, se puede decir, al estímulo que estamos recibiendo. O sea, nosotros poder identificar ese sonido, ¿no? Y bueno, si vamos a hablar de sonido, podemos hablar de música, entonces vamos a hacer conocer la música y eso va a empezar a tener significado en nosotros o en nuestro cerebro. Entonces va a realizar todo este algoritmo para que se pueda producir la sinapsis y luego el estímulo o el impulso nervioso que pueda llegar a distintos niveles. ¿Ya? Ahora, para que estas sinapsis puedan organizarse, entonces se van a clasificar también desde distintos puntos de vista, ¿no? Uno de ellos va a ser de acuerdo a los contactos que se puedan dar o a las posibilidades de los contactos que se puedan dar entre las neuronas. Entonces puede haber contactos axodendríticos, contactos axosomáticos y axoaxónicos. Estamos hablando, ¿no?, del axón en este caso como el elemento que va a poder sinaptar con dendritas, con somas y con otros axones. Entonces acá ya se empieza a diversificar, a multiplicar la posibilidad que tiene el sistema nervioso de poder generar una serie de información, una serie de impulsos que se los va a utilizar para distintas actividades que todo el tiempo vamos nosotros realizando. También hay posibilidad de que haya sinapsis dendrodendríticas, dendrosomáticas y dendroaxónicas. Entonces estamos hablando esa capacidad que también tienen las dendritas de poder sinaptar con los otros elementos de la neurona. Entonces miren cómo paulatinamente se va armando una red, pero increíble, como una telaraña y todavía más compleja, de posibles conexiones entre las distintas neuronas. Entonces, de acuerdo a esa capacidad de sinaptar, vamos a ver esa clasificación que están observando ahora, ¿no?
También las conexiones, están ustedes viendo esas posibles conexiones que se van a dar, van a tener algunas características, ¿no? Dependiendo el nivel, el sector donde se están produciendo las sinapsis, ¿no? Entonces, como están viendo en las imágenes, por ejemplo, hay sinapsis que prácticamente es como si se estuvieran dando dentro la misma terminal nerviosa, ¿no? En cambio, hay otras que básicamente separan las superficies para poder producir lo que es la sinapsis como tal. También, de acuerdo a la cantidad de contactos que se van a producir a través de una sinapsis, se van a diferenciar dos tipos de sinapsis: las sinapsis convergentes y las sinapsis divergentes. Entonces, las sinapsis convergentes son aquellas donde varias neuronas van a converger, o sea, van a llegar a una sola neurona. Entonces, este mecanismo se utiliza para poder regular mejor la actividad de la neurona postsináptica, y de esa manera también el impulso pueda concentrarse o no a un siguiente nivel. Ahora, las sinapsis divergentes son aquellas donde una neurona, la neurona presináptica, tiene la capacidad de poder sinaptar con varias neuronas a la vez. Entonces, esto ya también es para ampliar, para diversificar los estímulos que se quieren distribuir a distintos niveles. Entonces, de acuerdo a la cantidad de contactos, vamos a observar estos dos tipos de sinapsis, ¿no? La sinapsis convergente, donde se van a empezar a organizar las neuronas en distintos segmentos del sistema nervioso para poder, como les decía, ¿no?, mejorar la respuesta a un estímulo, o también, de acuerdo a lo que es la sinapsis divergente, diversificar la respuesta de una neurona hacia otras neuronas más, esto para poder ampliar la respuesta que se va a empezar a formar cuando se presenta un estímulo. Ahora, las sinapsis también se van a clasificar de acuerdo al mecanismo de transmisión, o sea, el mecanismo que tienen para sinaptar. Y esta probablemente es la que más nos va a interesar a nosotros, porque esta es la que vamos a desarrollar un tanto más para poder entender cómo es que se van manejando los distintos niveles del sistema nervioso. Entonces vamos a diferenciar una sinapsis química y una sinapsis eléctrica. Entonces, esos nombres ya nos están dando la pauta, ¿no?, del tipo de conexión que va a haber entre la neurona, o sea, la superficie presináptica, y lo que viene a ser la superficie postsináptica. Ahora, lo que más abunda, lo que es más frecuente en el sistema nervioso, son el tipo de las sinapsis químicas, que son, se puede decir, el prototipo de los mecanismos que utiliza el sistema nervioso para poder contactarse. Ahora, en la sinapsis química vamos a hablar de esos tres elementos que se distinguen en una sinapsis, ¿no?, que hemos visto hace un momento, pero donde va a destacar el botón presináptico, ¿sí?, que es la parte terminal de la neurona para poder sinaptar a otra. Entonces, donde va a destacar acá la organización y las características estructurales también, ¿no?, que presentan estas terminaciones. A esto también se denomina el botón sináptico, y este botón va a empezar a acumular una serie de elementos que son fundamentales para que se puedan dar las sinapsis, ¿sí? Y también acaba de destacar lo que viene a ser la hendidura sináptica, porque es el sitio donde se van a empezar a dar los distintos las distintas posibilidades para que se produzca una sinapsis. Y la membrana postsináptica se va a caracterizar porque va a tener o tiene una serie de receptores de membrana que van a permitir identificar
el tipo de sinapsis para que también se pueda elaborar un tipo específico de respuesta. Están viendo ustedes en la imagen los tres elementos. Vamos a ver primero lo que es el botón presináptico o la superficie o membrana presináptica, donde se observan una serie de vesículas, como las que están viendo hoy en la imagen, ¿no? Esas vesículas van guardando unos elementos que son claves, fundamentales, importantes para que la respuesta sea diversa, distinta, diversificada entre las distintas sinapsis que se van a desarrollar. Y esto también a la vez va a reflejar la conducta diversa que nosotros podemos presentar o presentamos, ¿no? Si hablo de conducta, son entonces las manifestaciones emotivas que vamos nosotros presentando cada día, ¿no? Puede ser alegría, tristeza, puede ser ira, enojo, no sé, distintas manifestaciones. Entonces, esas manifestaciones van a estar en torno a estos elementos que se identifican en el botón presináptico y que están en relación con los neurotransmisores, que vamos a estudiarlos en el siguiente capítulo. ¿Ya? Ahora, esas vesículas van guardando a estos neurotransmisores para que estén listos para poder interactuar en lo que son las sinapsis. Entonces, cuando llega el estímulo, llega el impulso nervioso a la parte terminal de la neurona, se van a liberar estos neurotransmisores con la actividad del calcio, ¿no? Aquí el calcio va a jugar un rol importante. Entonces se libera a la hendidura sináptica, al medio interno, si quieren, del sistema nervioso, y van a ir en busca de receptores específicos para ese neurotransmisor. Y cuando encuentran el receptor específico, interactúan con ese receptor, y lo que sucede es que a la vez va a haber una apertura, puede ser, o también puede ser cierre de canales de paso. En el caso del que están viendo, va a permitir que haya una apertura de canales para que los otros elementos, como el sodio, por ejemplo, pueda ingresar a la membrana postsináptica y producir una despolarización de la misma, ¿no? O sea, lo que hemos hablado la anterior vez. Y con eso ya vamos a empezar a iniciar un nuevo circuito, ¿sí? O sea, vamos a conformar un impulso nervioso que va a empezar a viajar ahora a través de esa terminal de la neurona. Entonces, los neurotransmisores van a, en otras palabras, facilitar que se produzcan las despolarizaciones, que se produzcan o no se produzcan, porque a momentos se producen las despolarizaciones y a momentos se inhiben esas despolarizaciones. Y así funciona el sistema nervioso gracias a las sinapsis químicas. Como les dije, ¿no? Las sinapsis químicas son las más abundantes, las más distribuidas en lo que es el sistema nervioso central y periférico. Ahora, el neurotransmisor, como les dije también, es el elemento clave para que se produzca o no se produzca una despolarización de la membrana. Ahora, este neurotransmisor ya es un elemento químico, netamente químico, es un mensajero, en otras palabras, que tiene que sintetizarse, o sea, tiene que formarse, y se va a formar en la neurona, en el soma. Luego también vamos a hablar de eso. Además, este neurotransmisor se tiene que almacenar. Se almacena y se va a guardar en esas vesículas que les he mostrado hace un momento. Ese es su almacén. Esas vesículas representan o vendrían a ser lo que son los lisosomas en las otras células, ¿no es cierto? Y los lisosomas, a su vez, no se olviden que son desprendimientos del retículo endoplasmático, del aparato de Golgi. Entonces van guardando, se van almacenando y cuando se necesita se van a liberar. Y una vez que se liberan a la hendidura sináptica, ¿no? O sea, al sitio donde van a interactuar estos neurotransmisores en busca de receptores específicos para estos neurotransmisores. Entonces se van a unir a receptores específicos y una vez que produzcan su efecto, el efecto que se está buscando, entonces los neurotransmisores que ya no van a ser utilizados se van a recapturar, o sea, van a volverse otra vez
al botón presináptico, ¿sí? O algunos de estos neurotransmisores se van a catabolizar, o sea, se van a volver inactivos. Y esto va a ser gracias a las células de la glía y una serie de enzimas que también están presentes en la hendidura sináptica. Acá también va a jugar un rol importante las células de la glía, que también hemos hablado la anterior vez, que van a la vez poder regular la actividad de los neurotransmisores y también de la sinapsis. Entonces, importante lo que va a pasar con el neurotransmisor, ¿no? No se olviden, el neurotransmisor se sintetiza, se almacena, se libera, se une a receptores específicos y se va a recapturar o se va a catabolizar, o sea, se van a volver inactivos, se van a volver en metabolitos que ya no van a tener actividad. Entonces, de esa manera se va a ir guardando la actividad propia que utiliza el sistema nervioso, o sea, la sinapsis, para que pueda desarrollar sus actividades, ¿no? Entonces, en esa imagen también estamos viendo paso a paso cómo se va a dar este fenómeno de la liberación de los neurotransmisores y también de la actividad que van a tener sobre los receptores específicos. O sea, estamos hablando el paso a paso de lo que viene a ser la sinapsis química, ¿sí? Entonces, es importante acá destacar, ¿no?, el impulso nervioso que va a viajar por toda la prolongación nerviosa hasta llegar a la parte final. En este caso estamos haciendo mención, digamos, de un axón, ¿no? Entonces el axón, la parte terminal se llama los telodendrones, ¿no es cierto? Entonces llega a ese nivel el potencial de acción y luego cuando ya llega a nivel del botón sináptico se va a modificar esa actividad porque va a haber ya la participación del calcio. Entonces, cuando el impulso nervioso llega a la parte terminal de la prolongación, entonces acá se van a aperturar canales de calcio y estos canales de calcio van a ingresar a la célula y van a empezar a movilizar esas vesículas sinápticas, ¿sí? Les van a llevar hasta la membrana y van a hacer que esta membrana, la membrana presináptica, juntamente con la membrana de las vesículas, puedan unirse, fundirse y empezar a liberar por exocitosis lo que vienen a ser los neurotransmisores. Y estos neurotransmisores, ya una vez liberados, van en busca de su receptor, ¿no? Y dependiendo qué tipo de receptor es el que van a ubicar, entonces va a haber una respuesta de la siguiente neurona, si es que vamos a sinaptar con una neurona. Entonces, eso puede hacer que el impulso nervioso, o sea, esa despolarización, continúe. Se dan cuenta, hay como un stop, ¿no?, en la hendidura sináptica. Pero ¿cómo es que continúa ese impulso nervioso? Cuando el receptor es capaz de aperturar canales, por ejemplo, de sodio, entonces va a producir la despolarización de la membrana y el impulso nervioso va a continuar a otro nivel o a otros niveles de la organización del sistema nervioso. Entonces, todo ese proceso es importante para que podamos entender cómo se comporta una sinapsis química. Ya, ahora, la sinapsis química, como les decía, ¿no?, son las más abundantes, las que se distribuyen prácticamente por todo lo que es el sistema nervioso. Van a requerir de esos tres elementos para que se pueda completar esta sinapsis química. Estamos hablando de la superficie presináptica o botón presináptico, de la hendidura sináptica y de la membrana postsináptica o superficie postsináptica también se llama, ¿no? Ahora, la posibilidad que se va a manifestar después de la sinapsis química va a ser que se produzca o una actividad excitatoria o una actividad inhibitoria. Si es excitatoria, entonces el impulso nervioso va a viajar, va a dirigirse a otros niveles del sistema nervioso. Y si es inhibitoria, entonces el impulso nervioso se va a bloquear, ya no va a continuar, ahí se va a quedar, ¿sí? Ahora, una característica de esta sinapsis es que va siempre en una dirección de la
membrana o el botón sináptico o presináptico hacia la membrana postsináptica. Esa es la dirección, no puede cambiar esto, es unidireccional este tipo de sinapsis. ¿No? Entonces vean que necesita de varios o se necesita de varios elementos para que esta sinapsis se pueda completar. ¿Sí? Ahora se hace una clasificación también, ¿no? De acuerdo a este mecanismo de comunicación que tiene el sistema nervioso. Entonces se dice que hay sinapsis químicas tipo 1 y tipo 2, o Gray tipo 1 y Gray tipo 2. La Gray tipo 1 es la que se considera una sinapsis simétrica, ¿sí? Donde las densidades de las membranas pre- y postsinápticas son muy parecidas o similares. En cambio, las sinapsis químicas Gray tipo 2, las de tipo 2 son las simétricas, ¿sí? Donde las densidades de las membranas son parecidas, ¿sí? En cambio, las sinapsis Gray tipo 1 son también consideradas sinapsis asimétricas, porque va a haber diferencia de densidades entre las membranas pre- y postsinápticas. Esto es importante porque, de acuerdo a esto también, las respuestas sinápticas van a ser más o menos lentas y van a tener una capacidad de poder soltarse más o no soltarse y detenerse el impulso a la información. También se distinguen sinapsis de tipo eléctricas o una sinapsis eléctrica. Ahora, esto también es muy importante, ¿no? Muy importante porque tienen características que son también fundamentales para que el sistema nervioso en algunos sectores pueda funcionar mejor o más rápido. Porque en estas sinapsis eléctricas no va a haber neurotransmisor, ya no hay un neurotransmisor que medie la respuesta sináptica, ¿sí? Sino se van a formar canales o conductos entre las membranas presináptica y postsináptica, ¿no? Como están viendo ustedes en la imagen, fíjense, tenemos dos canales que se han unido, ¿no? Que se han unido tanto de la membrana presináptica como de la membrana postsináptica y han formado pues un conducto entre ambas superficies. Entonces, ¿qué sucede acá? Que el intercambio de iones va a ser más directo, pues. O sea, ya no van a tener que interactuar a través de canales de paso mediados por neurotransmisor, sino directamente estos canales de paso se han formado entre una y otra célula y el flujo de los iones va a ser más rápido. Entonces estas sinapsis son más rápidas, son más veloces, ¿ya? Pero también son las menos numerosas y están colocadas, puestas en sectores también bien específicos del sistema nervioso. Por ejemplo, en el ojo, en la retina, existe este tipo de sinapsis. Ya, seguimos. Ya. Ahora, esta sinapsis, o en esta sinapsis eléctrica, pareciera, ¿no?, que no hay una hendidura sináptica, porque prácticamente se están uniendo los canales, ¿no?, o los canales y los conductos. Pero sí hay una hendidura sináptica, solamente que esta ya se reduce a lo mínimo, ¿no?, entre 2 a 3 nanómetros. Entonces, virtualmente, estas sinapsis parece que fuesen continuación de una membrana hacia otra, pero en verdad hay un espacio muy, muy reducido, ¿no? O sea, casi inexistente, pero sigue habiendo ese espacio. Y ese espacio sigue nomás perteneciendo a lo que viene a ser el medio interno. Estas uniones, eso también es importante, ¿no? Estas uniones que se van a dar entre los conductos de la membrana pre- y postsináptica tienen una unión importante, es el del tipo de las uniones Gauss-Junction, son uniones estables, ¿sí? Y estas uniones tipo GAP van a estar mediadas por conexinas, o sea, por bloques proteicos que pertenecen a cada una de estas membranas, ¿no? O sea, de los canales que están puestos en estas membranas. Y como estas son las más veloces, entonces, por ejemplo, como les decía, ¿no?, se encuentran en la retina. ¿Eso qué significa? Que ustedes se dan cuenta, ¿no?, en el momento en que despiertan del sueño, ya distinguen lo que está frente a ustedes, ¿no? A no ser que estén con lagañas, ¿no? Pero ya van a poder identificar si sobre la marcha.
Eso quiere decir que el estímulo viaja a velocidades mucho más rápidas para poder ser identificadas o decodificadas por el cerebro, ¿sí? Entonces, esto también, por ejemplo, el tipo de uniones se va a dar a nivel del músculo cardíaco y también del músculo liso, en algunos sectores del tubo digestivo, por ejemplo. Ya. Ahora, estas sinapsis eléctricas tienen otra particularidad. Son bidireccionales. Se pueden ir de un sentido a otro sentido. No son como las químicas, ¿no? Las químicas son unidireccionales. No se olviden que van de la membrana presináptica a la membrana postsináptica y no puede ir en sentido contrario. En cambio, las sinapsis eléctricas pueden ir en sentido contrario. O sea, los iones, en otras palabras, pueden transitar hacia adelante si va el electrino y también hacia atrás. Entonces la diferencia, y es lo que las va a hacer también distintas estas sinapsis y además que sean más rápidas, ¿sí? Entonces son de respuesta inmediata, instantánea prácticamente, ante los distintos estímulos que se van a enfrentar. Entonces no se olviden, haciendo una comparación, ¿no?, entre lo que es la sinapsis química y la eléctrica. Entonces, la química necesita prácticamente todo un aparataje, ¿no?, para que funcione. Desde lo que tiene que ser la síntesis de los neurotransmisores, su acople a lo que viene a ser el botón sináptico a través de vesículas donde se van a guardar los neurotransmisores, y luego una serie de estímulos que tienen que dar curso a que estos neurotransmisores en sus vesículas puedan dirigirse hacia el botón sináptico, hacia la membrana, y puedan recién salir. Y luego recién puedan ir a hacer efecto en la siguiente neurona, ¿no?, o en la siguiente célula. Entonces, si vale el término, son más aparatosas que las sinapsis eléctricas, porque las sinapsis eléctricas directamente colocan conductos, ¿no?, o canales de paso para que los iones puedan dirigirse de un lado a otro. O sea, como les decía, ¿no?, hacia adelante o hacia atrás. O sea, son bidireccionales. Y también son mucho más rápidas, ¿no?, que las sinapsis químicas. Ahora, vamos haciendo como una especie de comparación, ¿no?, entre lo que es una sinapsis química y una sinapsis eléctrica. Vamos a ir viendo también que dentro de las mismas sinapsis eléctricas van a haber variedades, ¿sí? Y eso va a ser también que de alguna manera las sinapsis químicas unas sean un poco más rápidas que otras, ¿sí? Entonces vamos a identificar, ahora ya hablando de los receptores de la sinapsis, para esos neurotransmisores vamos a identificar dos tipos de receptores: los receptores ionotrópicos y los receptores metabotrópicos. Ahora, los receptores ionotrópicos son más rápidas, más veloces que los receptores metabotrópicos. ¿Por qué? Están viendo ustedes en la imagen, ¿no? Vean en la imagen de la izquierda, vemos como un neurotransmisor va en busca de un receptor de membrana específico para ese neurotransmisor, y en el momento en que se contacta, ¿sí?, entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir una apertura del canal, ¿no? O sea, los canales se van a aperturar para que pueda entrar el neurotransmisor, o salir, o entrar o salir. En este caso estamos viendo que están entrando los neurotransmisores, ¿no? Puede ser que sea ese neurotransmisor el sodio, y eso va a permitir que se produzca la despolarización de la membrana. Entonces, eso se consigue con los canales ionotrópicos. Ahora, vean al lado cómo, ¿no?, hay un receptor, sí, hay un receptor de membrana para un neurotransmisor, pero esta no está en relación directa con los canales, sino que a través de otra proteína, que es la proteína G, va a hacer que se active otro canal, ¿sí? Otro canal para que pueda aperturar o no el ingreso de iones sodio, por ejemplo. Entonces, este receptor metabotrópico es pues más, ¿cómo decirles?, es más burocrático, si vale el término, ¿no? Porque tiene que primero el receptor interactuar el neurotransmisor interactuar sobre el receptor, y este receptor tiene que activar, ¿no?, a otra molécula, o sea, una proteína periférica interna,
que está en contacto con el receptor, con el canal, no ni siquiera son canales, son realmente proteínas, y una vez que hace la activación de esta proteína, que es la proteína G, que esta genera pues energía, esta va a ir hacia otra proteína periférica que va a ser ya también de canal, y al ser estimulada por la proteína G, va a hacer que se aperturen canales para que, por ejemplo, pueda pasar el sodio. Entonces, otra vez, ¿no? Estos receptores metabotrópicos son más burocráticos, entonces van a tardar un poco más que los receptores ionotrópicos, ¿sí? Pero ambos a la vez son más lentos que las sinapsis químicas, ¿no? Entonces esta va a ser una variedad de la sinapsis química para el momento en que la neurona o el sistema nervioso está empezando a hacer sus conexiones. Entonces estos receptores metabotrópicos van a utilizar el mecanismo de segundo mensajero, ¿sí? Para que le puedan aperturar canales y pueda producirse la despolarización o no de la membrana. Como están viendo, ¿no? En la imagen donde les estoy mostrando con la flecha, entonces una vez que el neurotransmisor entre en contacto con su receptor, a la vez va a activar a otra proteína, la proteína G puede ser, ¿no? Que esta va también a liberar energía. Entonces, recién a partir de esa interacción se van a poder aperturar los canales de paso, ¿sí? Puede ser canales de paso para sodio, para calcio, en fin, para distintos iones. Entonces, por esta interacción de segundo mensajero, se van a abrir canales iónicos específicos, ¿sí? Por ejemplo, puede ser para el potasio, canales de potasio. Pues para esto se va a activar lo que les decía, ¿no? El AMP cíclico o el GMP cíclico. Y luego eso también va a dar curso a que se puedan activar dentro de la neurona, dentro del pericarión, una serie de enzimas para que se puedan ya luego seguir sintetizando neurotransmisores y se puede seguir utilizando esos elementos para poder hacer que el sistema nervioso funcione mejor. Ahora, la diferencia, ¿no?, entre una sinapsis química y una sinapsis eléctrica está en la velocidad. Pues ustedes están viendo cómo se produce la despolarización, lo que hemos hablado en la anterior clase, ¿no? Y la repolarización de la membrana en una sinapsis química y en una sinapsis eléctrica. Fíjense cómo la sinapsis química hace que, una vez que se produce la despolarización, hasta que se vuelva al potencial de reposo, va a existir un tiempo. Claro que los tiempos son cortísimos, ¿no? ¿Sí? Entonces estamos hablando de una razón de milisegundos, pero dejan una pequeña brecha, ¿no? O sea, un espacio entre lo que es la despolarización y la repolarización de la membrana. En cambio, las sinapsis eléctricas son casi instantáneas, ¿no? Se alcanza el umbral de excitación, se despolariza y prácticamente se está repolarizando otra vez la membrana. Entonces, eso también es la otra diferencia entre la sinapsis química y la sinapsis eléctrica. Entonces, ahí estamos viendo, ¿no?, lo que estábamos hablando hace un momentito sobre los canales ionotrópicos, ¿sí?, y los canales metabotrópicos. Los ionotrópicos son mucho más rápidos, ¿no?, porque el neurotransmisor directamente busca o encuentra mejor su receptor, y esto va a hacer que se modifique la configuración del canal, y a esto va a permitir que empiecen a pasar distintos elementos, sobre todo lo que viene a ser el sodio, el cloro, el potasio, ¿no?, que están relacionados directamente con lo que es la sinapsis, ¿ya? Y bueno, en cambio el otro mecanismo, el que depende de un segundo mensajero, entonces va a ser que sea un tanto así más, si vale el término, como dije, más burocrática la respuesta al neurotransmisor. Ya. Ahora, de acuerdo al efecto postsináptico, esto también es algo que nos interesa mucho, las sinapsis se van a clasificar en sinapsis excitatorias y también sinapsis inhibitorias.
Las sinapsis excitatorias, como su nombre indica, ¿no?, van a permitir que la siguiente célula, la siguiente neurona, o sea, la postsináptica, se pueda excitar. En otras palabras, pueda formar lo que viene a ser el impulso nervioso. Primero se puede despolarizar y luego puede empezar a hacer que el impulso nervioso viaje. Entonces se van a producir potenciales postsinápticos excitatorios. Estos potenciales, otra vez les repito, ¿no?, van a permitir que la información vaya viajando de un nivel a otro, o sea, el impulso nervioso. Ahora, relacionados con este tipo de sinapsis excitatoria están varios neurotransmisores que vamos a ver en la siguiente clase. ¿Sí? Por ejemplo, la acetilcolina, la serotonina, el L-glutamato van a ser elementos, neurotransmisores, que van a estar relacionados con la excitación o la capacidad de que el impulso nervioso siga yendo de un nivel a otro. Pero también se van a distinguir sinapsis inhibitorias. ¿Eso qué quiere decir? Que el impulso nervioso ya no va a seguir a un siguiente nivel, sino se va a bloquear. Y ambos tienen que haber una correlación entre lo que es la sinapsis excitatoria y la sinapsis inhibitoria, ¿no? Porque eso es lo que hace el sistema nervioso para ir también regulando su actividad, su función. Ahora, si hablamos de una sinapsis inhibitoria, en otras palabras, estamos hablando de la capacidad que van a tener esos neurotransmisores de poder producir una hiperpolarización de la membrana. Entonces, en la anterior clase hemos hablado, ¿no?, que la hiperpolarización está en relación con el potencial que cada vez se hace más negativo, ¿no? Habíamos indicado que el potencial de membrana o de reposo de la neurona es de menos 70 milivoltios, ¿no?, menos 70, menos 90. Pero cuando ya se produce una, o más bien existe una sinapsis inhibitoria, eso va a hacer que el potencial de reposo de membrana se haga más negativo. Se puede llegar a menos 90, menos 95, menos 100, inclusive puede llegar. Y eso ya va a hacer que más difícil poder estimular para que pueda haber una respuesta. Ahora, ¿cómo es que se hace más negativa la superficie interna? Entonces, para eso van a actuar los canales de cloro y potasio, ¿no? El cloro, que tiene carga negativa, cuando es estimulado por esos neurotransmisores que son inhibitorios, va a permitir que el cloro ingrese dentro de la célula. Y cuando ingresa dentro de la célula, hace que la capacidad negativa que tiene, ¿no?, la membrana, o sea, su potencial de reposo, se haga más negativo porque el cloro tiene carga negativa, ¿no? O lo contrario, hace que el potasio, que tiene carga positiva, se salga. Si se sale el potasio de la neurona, entonces la neurona se va a quedar más negativa, entonces se va a hiperpolarizar. Entonces se van a producir, en este caso, potenciales postsinápticos inhibitorios, que se denomina también PPSI. Y uno de los neurotransmisores que está más dirigido, más orientado a ser un neurotransmisor inhibitorio es el ácido GABA-aminobutírico, o GABA, que también vamos a hablar más adelante de eso, ¿ya? Entonces tenemos esas dos posibilidades de respuesta, o excitatoria o inhibitoria, y también a la vez tenemos otra manera más de clasificar las sinapsis, ¿no?, que sean sinapsis excitatorias o inhibitorias. Están viendo en la imagen de abajo cómo no se produce esa interacción de los neurotransmisores con los receptores, para que pueda haber flujo de esos elementos que están en el medio interno, ¿no?, o sea, en la hendidura sináptica. Ahora, características de los potenciales postsinápticos, ¿sí?, excitatorios, sobre todo porque lo que queremos ahora es identificar cómo el impulso nervioso es capaz de dirigirse a otros niveles y todavía con más, a veces con más fuerza, si vale el término, ¿ya? Entonces se van a producir potenciales postsinápticos excitatorios para que la respuesta
el impulso nervioso mejor se dirija a otros niveles del sistema nervioso. O sea, por decirles, ¿no? Vamos a poder conectar lo que es la médula espinal con el tallo cerebral, o sea, el nivel medular con el nivel subcortical. Cuando se van a dar este tipo de potenciales, ¿no? Los potenciales postsinápticos excitatorios. Ahora, se van a dar estos potenciales, otra vez les digo, ¿no? Por la apertura de canales, sobre todo canales que permitan despolarizar la membrana. O sea, en otras palabras, hacer que lo que estaba negativo dentro de la membrana se haga positivo, ¿no? Es lo que hemos hablado la anterior vez. Y eso se va a lograr gracias a la apertura de canales de sodio, ¿no? Porque el sodio, como tiene carga positiva, entonces va a poder ingresar de forma masiva hacia el interior de la membrana y va a producir la despolarización. Y eso ya va a hacer que el impulso nervioso pueda continuar su viaje a través de la terminación nerviosa. Y aquí estamos colocando un ejemplo, ¿no? De dónde se manejan este tipo de sinapsis para poder regular, por ejemplo, distintas actividades del sistema nervioso. Vamos a hablar ahora un potencial postsináptico inhibitorio. ¿Sí? Estos que van a hacer que ya no, el impulso nervioso ya no continúe hacia otros niveles, sino que prácticamente ahí se quede cuando llegue el estímulo. ¿Ya? Fíjense, ahí estamos viendo lo que en Fisiología 1 hemos visto, ¿recuerdan? La parte de la fisiología cardiovascular, ¿no? Hemos indicado que hay células, células especializadas en poder captar variaciones de la presión, ¿no es cierto? Y variaciones también de la química sanguínea, ¿no? O sea, son los quimiobarorreceptores. Estamos viendo justamente un quimiobarorreceptor a través de las células que se han especializado en poder captar esas variaciones. En este caso estamos hablando de un quimioreceptor, una célula glomosa, ¿sí? Esa célula glomosa va a estar en relación directa con las concentraciones de oxígeno, ¿no? En la sangre o con las presiones parciales de oxígeno. Entonces, esta célula glomosa, una vez que detecte la presión parcial del oxígeno, pues saben que el oxígeno en sí sale de las células, ¿no es cierto? Entonces va a ser que cuando la presión parcial del oxígeno es buena, es adecuada, entonces va a ser que se aperturen canales de potasio, entrando el oxígeno en esa concentración adecuada de la célula, ¿no? Se aperturan canales de potasio y el potasio se va a salir. Y eso que va a hacer que la membrana por dentro se haga más negativa, o sea, se va a hiperpolarizar. Entonces, si se va a hiperpolarizar, ya no va a poder esta célula glomosa poder despolarizar para la siguiente neurona, ¿no? Entonces, el impulso ya no va a viajar. Entonces, eso significa que la presión parcial del oxígeno, por ejemplo, está en la presión adecuada, ¿sí? Tanto la presión como la concentración del oxígeno. Entonces, un ejemplo de un potencial postsináptico inhibitorio. Pero cuando, por ejemplo, la presión parcial del oxígeno empieza a bajar, empieza a caer, entonces va a ocurrir el efecto contrario. Más bien se va a producir un potencial postsináptico excitatorio, ¿no? Cosa que la información llegue hasta el centro, digamos, de la respiración y se empiece a tomar ya medidas para que se empiece a equilibrar otra vez el oxígeno. Entonces, es así como se va a completar un potencial postsináptico inhibitorio. Otro ejemplo de un potencial postsináptico inhibitorio a través del GABA, ¿no? O sea, el ácido GABA-aminobutírico, que es un neurotransmisor, o también de fármacos como las benzodiazepinas o los barbitúricos, ¿no? Que son fármacos controlados aparte, ¿no? ¿Alguna vez a ustedes los han pildoreado? Si los han pildoreado, o sea, las pildoritas a los chicos y los pildoritos a las chicas, entonces ha ocurrido este mecanismo. Sí, han utilizado una benzodiazepina, pónganle el diazepam, ¿no? Entonces el diazepam, cuando les han administrado, generalmente es lo que hacen, ¿no? Administran en bebidas alcohólicas y todavía se va a potencializar más su efecto. Entonces van en busca de su receptor, pónganle que sea el diazepam, como les decía, ¿no? Va en busca de su receptor
y lo que va a hacer ese receptor es modificar la carga eléctrica del canal, ¿sí? Y eso va a hacer que ingrese, por ejemplo, el cloro. El cloro tiene carga negativa. Entonces, la membrana se va a hiperpolarizar, o sea, se va a hacer más negativa. Entonces, va a ser más difícil poder despolarizar. Por eso se van a quedar dormidos. Y no van a poder tener reacción prácticamente a lo que está ocurriendo fuera. Eso hacen también los barbitúricos, eso también hace el GABA, ¿no? El neurotransmisor que vamos a estudiar también más adelante. Listo, entonces se produce una inhibición, y ya van a quedar más dormidos que niño recién nacido, ¿no? Entonces se va a producir una hiperpolarización de la membrana. Como están viendo ustedes ahí en la imagen, donde estoy mostrando con la flechita, se va a producir una hiperpolarización. Ya. Ahora, también vamos a ver de los potenciales postsinápticos excitatorios. Hemos visto de los inhibitorios, ¿no? Su función, cómo se va produciendo esos potenciales para poder regular la actividad del sistema nervioso. Ahora veamos cómo se producen los potenciales postsinápticos excitatorios, ¿no? Y en qué circunstancias, porque estos son los que probablemente con más frecuencia se van a dar. Entonces estamos viendo en la imagen primero dos células, ¿no? Dos neuronas, si quieren. La A y la B. La A viene a ser la neurona presináptica y la B la postsináptica. Queremos que el impulso nervioso de la A llegue a la B y continúe por la B hacia otro nivel. Entonces ahorita la neurona B está en reposo, está con su potencial de membrana, está con menos 70 milivoltios, ¿no? Entonces ahora, ¿cómo vamos a hacer que se pueda producir un potencial postsináptico excitatorio que permita que el impulso nervioso continúe? O sea, el lenguaje que utiliza el sistema nervioso, ¿no? Entonces empieza a estimular la primera célula, la célula presináptica, ¿sí? Entonces, vamos viendo eso. La estimulación va a ser cada 20 milisegundos, así, con esa frecuencia va a empezar a estimular, ¿sí? Marcamos el umbral de excitación, ¿no? Hemos dicho que cuando se llega al umbral de excitación se va a producir la despolarización de la membrana. Pues miren, está la membrana en reposo y luego viene el estímulo, ¿sí? De la célula A, ¿sí? Esta célula estimula, manda su estímulo a la siguiente célula, pero resulta que la célula B no ha alcanzado, el estímulo no ha alcanzado al umbral de excitación. Entonces no se va a producir la despolarización. Entonces el impulso no va a poder viajar, no se va a producir el impulso nervioso. ¿Sí? Ahora viene otra vez otro estímulo, ¿sí? Y otra vez no ha alcanzado el umbral de excitación. Entonces la siguiente célula no va a despolarizar. Entonces, ¿qué se tiene que hacer ante eso? Sí, cada vez que se da estímulo no se alcanza el umbral de excitación. Entonces, para eso, lo que se hace es, como dice ahí, ¿no? Sumar en el tiempo los estímulos. Entonces, ¿qué pasa si los estímulos ya no se van a producir, digamos, cada 20 milisegundos, sino se van a producir cada 5 milisegundos, uno después de otro, pero sí rápidamente? Entonces, se van a sumar uno que se está llegando al umbral de excitación, otro que vuelve y va a sumarse para llegar al umbral de excitación y luego se va a producir la despolarización. Entonces, en este caso, se están produciendo estímulos rápidos, más frecuentes, quiero decir, más frecuentes para llegar al umbral de excitación. A eso se denomina sumación temporal, para que se produzca el potencial postsináptico excitatorio. Ahora vámonos a otro fenómeno que ocurre para poder producir a los potenciales postsinápticos excitatorios, ¿no? Vamos a hablar de la sumación espacial. Ahora vean, estamos ahí ante tres células, ¿no? Dos que son presinápticas y otra que es postsináptica, ¿sí? Ahora, la postsináptica, o sea, la célula C, está en su potencial de reposo, menos 70 milivoltios. ¿Está bien? Ahora viene el estímulo de la primera célula presináptica. ¿Está bien? Esa célula va a ir a estimular a la célula C, pero no se ha alcanzado el umbral de excitación, como la anterior, ¿no? Que no se alcanzaba. Entonces, va a actuar la célula B, ¿sí? La célula presináptica B. Ella manda su estímulo y su estímulo tampoco alcanza para que se produzca la despolarización, o sea, no se alcanza el umbral de excitación.
Entonces, ¿qué tiene que ocurrir? Ambas tienen que actuar a la vez, ¿sí? Cuando actúan ambas a la vez, suman sus estímulos para que puedan llegar a sumar al potencial, o digo, al potencial de excitación y se puede producir la despolarización de la membrana. A eso se denomina sumación espacial. Entonces hay una sumación temporal y una sumación espacial, ¿sí? Una maneja los estímulos más continuos, ¿no ve? Otra más bien suma estímulos de varias células. Entonces ahí están, por ejemplo, también observando esa capacidad que tienen las neuronas de poder sinaptar, ¿no? Haciendo convergencia o haciendo divergencia. Ya. Ahora, estos mecanismos que les estoy explicando, pues se van a ver distribuidos en distintos niveles del sistema nervioso. Esto ya es para regular la actividad del sistema nervioso, ¿sí? Entonces no se olviden, ¿no?, que en la sumación temporal van a haber descargas sucesivas, frecuentes, hasta alcanzar el potencial de excitación o el umbral de excitación. Ya. Y en lo que viene a ser la sumación espacial, no se olviden, ¿no?, que se van a sumar más bien los estímulos de más de una neurona para que se pueda alcanzar el potencial de excitación o umbral de excitación y se pueda producir la despolarización. Ya. Ahora, lo que estábamos indicando, ¿no?, la interacción de esas descargas que se va a dar sobre una sola neurona a partir de otras, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí estamos viendo cómo van descargando, o sea, cómo van estimulando dos terminaciones nerviosas hacia un soma, ¿no? Y se suma una tercera más. Entonces, con la sumación de esas tres, recién se produce el potencial de acción, porque en la zona de descarga o en el cono axónico, recién se ha llegado a poder vencer el potencial o umbral de excitación, ¿no? Y se ha producido, se ha desarrollado el potencial de acción. Así se va a ir dando esta situación. A ver, un ratito, espérenme. Ya, entonces, miren cómo se van sumando, ¿no es cierto? Entre las consecuencias de una sumación, en ese caso estaríamos hablando de una sinapsis convergente, ¿no? Va a ser que la siguiente célula, la siguiente neurona pueda ya despolarizar y el impulso nervioso pueda continuar, ¿no? Pueda seguir viajando.
También en este tipo de sinapsis convergentes va a ocurrir una situación, ¿no? Puede ser que dos terminaciones estimulen a una neurona, pero ese estímulo no sea tan fuerte como otra que sea inhibitoria. Entonces acá ya el estímulo no se va a producir, perdón, el potencial no se va a producir, el potencial de acción, y se va a quedar ahí el impulso, o sea, no se va a dirigir a otro nivel. Entonces, estos también son mecanismos que utiliza el sistema nervioso para poder controlar su actividad y hacerla probablemente más eficaz y más, ¿cómo decirle?, más concentrada en un solo punto. Sí, esto es lo que ocurre continuamente. Ustedes, cuando estamos en la calle, por ejemplo, estamos caminando, pues recibimos múltiples estímulos, ¿no? Miles de estímulos, de todo tipo. Pueden ser sonidos, colores, aromas, no sé, frío, calor, todo nos puede venir a nuestros receptores. Pero como si nosotros estamos, no sé, digamos, cruzando la calle, nosotros nos vamos a detener exactamente a verificar si no hay un auto por ahí, ¿no?, que pueda tal vez lesionarnos. Entonces, todos los otros estímulos que seguimos recibiendo van a pasar a segundo plano, van a ser bloqueados para que nosotros podamos concentrar en un solo estímulo que nos interesa. Entonces, es ahí, por ejemplo, un ejemplo que usted da, ¿no?, donde este tipo de sinapsis van a ser importantes y convenientes. Es igual cuando estudian, ¿no? Cuando estudian, y si se han concentrado, pues estén con música o estén, no sé, con el televisor prendido, lo que ustedes quieran, no van a prestar atención a eso. Sí va a seguir el estímulo ahí, pero sobre todo van a estar prestando toda la atención a lo que están estudiando. Entonces miren cómo el sistema nervioso es capaz de concentrar nuestra atención en cosas específicas o situaciones específicas y dejar de lado otras situaciones que son medias banales, ¿no? Ya. Entonces, de esa manera se van dando también el control a través de excitaciones e inhibiciones, ¿sí?, hacia una misma célula, ¿no? O una célula, lo que están viendo ustedes, ¿no?, es una sinapsis divergente, como una neurona es capaz de distribuir, ¿no?, su impulso nervioso hacia distintas, ¿no? Pero de todas ellas va a haber una que no va a responder porque va a estar controlada por otra que la está inhibiendo. Y como les digo, ¿no?, esto es tratar de concentrar en un punto exacto el estímulo, cosa que nosotros podamos diferenciar mejor ese estímulo. Sí, esto puede ocurrir tal vez con, digamos, con un pinchazo, ¿no? Entonces, a través de eso nosotros podemos especificar con precisión dónde nos han pinchado, cosa que si no hubiera este mecanismo de control, entonces no podríamos precisar exactamente el sitio donde nos han pinchado. Ya. Entonces, así como se van produciendo los potenciales postsinápticos inhibitorios en combinación con los potenciales postsinápticos excitatorios para que se pueda producir una respuesta de la neurona presináptica hacia la postsináptica, ¿sí? Entonces, todo esto es parte del control del mecanismo que utiliza también el sistema nervioso para poder regular y precisar mejor su función. ¿Ya? A ver. Ahora también puede haber una especie de fatiga, se dice, de la transmisión sináptica, ¿no? O sea, algo así como un agotamiento de los neurotransmisores cuando están modificando su cantidad, por ejemplo, ¿no? O no se están sintetizando porque falta la materia prima. Entonces van a haber concentraciones anormales de estos neurotransmisores que hemos visto que juegan un rol importante, y eso va a hacer que haya dificultad ya en el proceso sináptico. Eso vamos a aclarar un tanto más cuando estemos haciendo la parte de los neurotransmisores. Se van a dar distintas circunstancias para que el potencial o la sinapsis pueda ser beneficiada o pueda ser inhibida. Una de ellas, por ejemplo, el pH, ¿no? Cuando el pH está por encima de los 7.45, o sea, del valor de referencia, ¿no?, entonces va a haber una facilidad para que se produzcan las despolarizaciones. O sea, va a haber un incremento de la excitabilidad neuronal.
Y eso, por ejemplo, puede conducir a una convulsión. O lo contrario, ¿no? Cuando estamos en un medio ácido, estamos con una acidosis, va a bajar la capacidad de excitabilidad neuronal. Eso, por ejemplo, ocurre en el coma. O sea, son dos circunstancias totalmente opuestas, ¿no? Lo que es la convulsión y lo que es el coma. Entonces, eso también, o sea, las sinapsis también dependen de el medio interno, ¿no? Como esté, en este caso, el pH, ¿sí? Lo mismo va a ocurrir con el oxígeno. Cuando baja la concentración de oxígeno, entonces va a anular la excitabilidad neuronal, ¿sí? O va a ocurrir con algunas sustancias que nosotros vamos a ingerir, por ejemplo, el café, ¿no? Que tiene cafeína, o la teofilina, o la teobromina, que presenta el cacao, ¿no? Entonces, estos elementos aumentan la excitabilidad, o sea, bajan el umbral de excitación, y eso obviamente va a facilitar la despolarización de la membrana. Entonces sí, se van jugando entre lo que son las distintas sustancias que vamos consumiendo, los fármacos también, y obviamente los neurotransmisores que están en las terminaciones nerviosas. Y bueno, ya para concluir, pues este mecanismo hace que nosotros, como les decía, ¿no?, marquemos la diferencia en relación a los otros seres vivos. Ahí estamos viendo en esa imagen, ¿no?, lo que ocurre con la sinapsis. Desde el momento en que prácticamente nacemos, ¿no?, nosotros vamos a nacer con una cantidad de neuronas y lo más probable es que vamos a morir con una cantidad menor de neuronas. Entonces, si así fuese, ¿no?, si vamos a tener menos neuronas, entonces nuestra capacidad debería estar bajando, ¿no? Conforme va pasando el tiempo, nuestra capacidad debería estar bajando. Pero puede ocurrir lo contrario, ¿no? Puede ocurrir todo lo contrario. ¿Por qué? Porque cuando nacemos con una cantidad de neuronas importante, pero nacemos también con una cantidad de sinapsis menor. Y como el niño en sus primeros años de vida, en sus primeras etapas de vida, es casi como una esponja, empieza a aprender, pero de manera increíble, ¿no? Porque se va a empezar a adaptar a su nuevo medio de vida. Entonces empieza a aprender muchas cosas, ¿sí? Y ya cuando empieza a gatear, empieza a balbucear, empieza a reconocer a algunos, o al papá o a la mamá, está aprendiendo. Entonces significa que está formando sinapsis, está formando circuitos sinápticos de aprendizaje, de reconocimiento, de capacidades, ¿sí? Entonces vean en la imagen del centro, por ejemplo, cómo las sinapsis ya están empezando a formarse, o sea, esos circuitos. Y miren, a los 15 meses, estamos hablando de año y medio, ¿no? Ya casi tienen como una telaraña, ¿no? Los niños, ¿sí? Han formado una cantidad importante de sinapsis, cosa que va a empezar a marcar la diferencia, porque ese niño ya va a poder probablemente caminar, hablar, no a la perfección, pero ya va a hablar, ya va a poder reconocer, y nada raro, ¿no? Si le damos el libro de Guyton, lo va a aprender así en un 2x3, porque tiene esa capacidad y esa voluntad y ese apego a querer aprender, ¿no? Y aprenden los niños a partir del juego, ¿no? O sea, la parte lúdica es fundamental para que los niños puedan aprender. Y conforme va pasando el tiempo, mientras más actividades realice, más circuitos sinápticos se van a formar. Ahora, ¿a qué me refiero con esas actividades? Variadas, distintas. ¿A algunos de ustedes les gusta el fútbol? ¿Alguno de ustedes es bueno, no sé, con el pie derecho, con el pie izquierdo? ¿Sabe patear de una manera, de otra manera, cosa que el balón pueda, no sé, seguir trayectos distintos, marcando la diferencia entre los otros jugadores? Entonces, eso se consigue gracias a la práctica, ¿no? Tanto practicar, se han formado circuitos sinápticos que son automáticos, que cuando se los quiere utilizar otra vez, hacen que cada vez que los utilicemos tengamos mayor precisión, mayor capacidad, mayor habilidad. Eso también ocurre en el estudio, ¿no? Si ustedes estudian,
es lo más probable y seguro que van a formar circuitos, pero increíbles, o sea, marañas, telarañas que son increíbles. Pero si no lo hacen, van a estar como el recién nacido. Y si hacen trampa, peor, van a formar sí circuitos, pero de trampa, ya no de conocimiento. Se van a perjudicar ustedes una maravilla. Se han dado cuenta, ¿no? Los genios, muchos de los genios, se han hecho durante la tercera edad, o sea, cuando eran ancianos. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay límites para el cerebro, ¿no? Que eso depende de nosotros. Depende mucho de nosotros. Queremos ser buenos en algo, tenemos que hacer una y otra y otra y otra vez lo mismo y vamos a ser muy buenos. Ahí marca la diferencia, lo conocen a Messi, ¿no? Messi maneja el balón como si fuera con la mano, ¿no es cierto? Y hace cosas tan maravillosas porque de este niño ha empezado a formar esos circuitos sinápticos. Ahora esos circuitos son pues prácticamente automáticos en él. Y en base a esos circuitos se está formando otros más. Y lo mismo ocurre en el conocimiento, en la capacidad que nosotros podamos adquirir. Mientras más estudiamos, más circuitos formamos, más habilidad y más capacidad le damos al cerebro. Y no solamente habilidad y capacidad, ¿no? Sino que le damos más posibilidad de poder crecer, porque vamos a empezar a tener juicios más adecuados para poder utilizarlos y poder encaminar mejor nuestro conocimiento, darle más sentido a lo que nosotros estamos aprendiendo. Y eso luego lo vamos a depositar en poder salvar vidas. Otra vez les digo, ¿no? Esto se forma a cualquier nivel. No sé, ¿alguno de ustedes toca algún instrumento? No sé qué tan bueno será, pero si quiere ser brillante, tiene que seguir practicando para que los circuitos sinápticos se sigan formando y se hagan nuevos circuitos automáticos y realmente lleguen a ser buenos, muy buenos. Bueno, chicos, con esto hemos acabado este punto, este tema. Vamos a continuar la siguiente semana. Ya espero terminando con lo que es la presentación de los grupos y ya perfilándonos a las siguientes prácticas que vamos a desarrollar. El siguiente tema, neurotransmisores, también muy interesante, muy alucinante en relación a los neurotransmisores, porque son los que hacen también posible las sinapsis, los circuitos sinápticos. Si tienen alguna pregunta, me indican. Caso contrario, hemos concluido acá.